¿Cómo fue de repente separarte, desarraigarte de alguna manera de lo que ya habías vivido en Cuba y tomar la decisión de venirte para acá? Sí, imagínate, esto fue en el 1996. Yo soy la hija más pequeña de 3 hermanas. Cuando que yo era una niña casi, ya llevaba 2 años casada con mi esposo Iván. Y mi esposo siempre decidió, desde que lo conocí 3 años anteriormente a eso, a salir del país, porque ya la represión era mucha, la dictadura era mucha, pasamos mucho trabajo para estudiar en la universidad, los dos ya estábamos en la universidad en ese momento estudiando pedagogía, y ya era el momento en que o salíamos del país o íbamos presos, una de dos. La vida cada vez se puso más dura, decidimos emigrar a través del abuelo de mi esposo, que es preso político de los plantados en Cuba, aún vive, tiene 94 años y sigue con nosotros, gracias a Dios. Y ahí decidimos toda la familia. El Bonifacio, sí, sí. El abuelo Bonifacio, ahí está, gracias a Dios. Y entonces ya decidimos venir todos de Cuba, venimos 7 de la familia y el perrito también lo trajimos porque la otra abuela de Iván quiso traerlo porque lleva muchos años con nosotros y iba a morir cuando nos fuéramos allá. Pero así miramos todo. Oye, pero hay una historia muy divina, que yo no sé si fue, si en ese momento te montó en la lancha o no te montó en la lancha. Él me engañó. Sí, no, porque son todos iguales, no se vaya a pensar Sí, usted que no, igualitos todos. No, estábamos en la universidad ya estudiando y nos quedábamos allá porque vivíamos en la Habana Campo y teníamos albergue en la universidad y un día me llevó tenía $20 cuando aquellos que no se podía tener dinero escondido y me llevó a comer a un lugar que se llama Burger, que era de hamburgues y esas cositas que comerse un hamburger en esa época era algo wow. Y entonces me llevó a comer y yo dije, ay, qué extraño, él tanto, no, pero vamos a dar ese dinerito para otra cosa, mira. No, vamos. Y cuando regresamos de comer en el albergue me dice, no, mañana en la mañana me estoy yendo para los Estados Unidos en una lancha. Y ahí empecé yo, llora. Pero me dio tanto dolor, tío. Llevamos tanto tiempo, ya 2 o 3 años juntos y te vas, y si te mueres y si te pasa algo y ¿sabes? Una incertidumbre muy grande porque ya en el 94 fue cuando empezaron a abrir la apertura tú sabes que el gobierno dio la apertura para que salieran los balseros. Esto fue antes, eso era escondido también, eso era con mucho más riesgo todavía, un riesgo de vida, riesgo de lo que eran presos en Cuba y fundamentalmente su vida. Y ahí empecé a llorar hasta que me dijo, bueno, ¿sabes qué? No, eso no va a pasar, no te preocupes, yo mañana lo cancelo. Y nada, me engañó. No, pero Dios es grande. Fíjate, sí. Si Dios es grande, como estaba diciéndonos María, y esa anécdota, por favor, cuéntala tú, porque nos la contó Iván aquí en el programa, y yo todavía me estoy riendo. Parece que algo hice. El primer balsero que regresa. Que efectivamente eran todas personas mayores, él era más joven, en aquella época tendría 18, 19 años. Él era el más joven del grupo y se puso todo el dinero, todo lo que tenían toda esa familia, juntaron todo el dinero para poder hacer una lancha rústica. Y no sé por qué razón pusieron la propela al revés. Y cuando arrancaron el bote, en vez de salir para allá, salían para atrás. Y regresaron a Y regresaron y Iván decía, no, nos vamos a marcha atrás. Entonces dicen las otras personas que eran más marineros en ese momento, le dicen, no, porque se nos va a llenar el bote de agua. Bueno, ahí a la cansada tuvieron que regresar y ahí sí ya el gobierno les cogió la lancha, se tuvieron que esconder en el monte, pasaron mucho trabajo, le pasaron a la lancha por encima, lo perdieron todo. Y entonces un amigo de él, vecino del frente, le había dado su cadena de oro que tenía y le dijo, cuando yo me vaya, le das la cadena a mi papá, porque entonces había que darle un dinero para las personas que le habían ayudado a hacer el barco, porque era mucho dinero, eso costaba mucho dinero hacerlo todo. Y entonces el amigo no pudo y se lo dijo a su papá, mira, tu hijo se está yendo hoy día en el mar. Y entonces ese muchacho, mi suegro cogió la moto y lo fue a buscar al lugar que estaban en Pinar del Río. Y ahí lo encontró y lo recogieron y lo trajo y le dijo, yo te prometo a partir de hoy que todas las familias nos vamos a ir juntos y nos vamos a ir por una vía legal.